Bueno, somos una iglesia que lo único que pretendemos es conocer y servir a nuestro Señor, a Jesucristo. Y Él es capaz de transformar nuestras vidas. Y ha transformado la vida de muchos de los que estamos aquí. Y bueno, queremos también que ustedes lo conozcan y que seamos todos servidores de Él. Hoy quiero hablar acerca de la salvación. Eh, Tener los fundamentos y los cimientos de por qué somos salvos y gracias a qué instrumentos que usó Dios es que nosotros somos salvos. No sé si ustedes cuando le predican a la gente o cuando platican con la gente, hay gente que tiene diversos comentarios con respecto a Dios. Dice, no, pues yo creo que Dios es tan bueno que al final de los tiempos nos va a perdonar a todos. Si Dios, otras cosas que dicen es, si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué va a haber un infierno? O no, yo creo que Dios allá arriba lleva un registro de obras buenas y obras malas y al final, pues dependiendo de qué tan bien me haya portado aquí, es si voy a tener acceso o no al cielo. Y como Dios es tan bueno, pues me va a mandar unos años al purgatorio en donde voy a estar rostizándome y después de un tiempo me va a sacar para que estemos en su gloria. Otra gente dice que todos somos hijos de Dios y eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hay que hacer algo en especial para poder acceder a ser hijos de Dios. En fin, muchas cosas que se hablan y se dicen por un desconocimiento aún en medio de nosotros de qué es lo que sucede con respecto a la salvación. Y aún los que tenemos algún conocimiento, o algunas veces con tener algún conocimiento, hay palabras que se usan aquí en la iglesia como la palabra gracia, pero hay otras palabras que son prácticamente desconocidas, como es la palabra justicia. Y la salvación se basa en estas dos palabras principalmente, en una palabra que es gracia y en otra palabra que es justicia. Y para eso quiero poner el ejemplo de lo que sucedió con Daniel en el foso de los leones. Y me voy a permitir leer una versión que casi nunca leemos aquí en la iglesia, que es una versión de la Biblia que se llama la Nueva Versión Internacional. Y quiero leer lo siguiente. Voy a leer el libro de Daniel capítulo 6, del verso 3 en adelante. Dice, entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron. ¿Alguien no conoce la historia de Daniel? ¿Todos la conocen? Es una gran ventaja porque quiere decir que leemos la Biblia. Bueno, solamente para recordarle voy a leer esta parte. Entonces dice, entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en la que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron, que viva el rey Darío. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días, todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Ahora bien, su majestad emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada, una ley oficial de los medos y de los persas, que no puede ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén, oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Entonces los funcionarios fueron juntos a casa de Daniel
y lo encontraron orando, pidiéndole a Dios que lo ayudara, de manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. ¿No firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey, esa decisión sigue en pie, es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Entonces le dijeron al rey, ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. ¿Por qué Darío? La pregunta aquí es, ¿por qué Darío, siendo el rey, no podía anular la sentencia de muerte contra Daniel y librarlo? ¿Sí entendieron lo que sucedió? O sea, le pusieron una trampa al rey y sabían que Daniel oraba 3 veces al día y lo agarran en la ley. Y entonces llegan con el rey y le dicen, oye, este cuate está violando la ley. Y la pregunta es, ¿por qué Darío, siendo el rey, no simplemente anulaba la ley? ¿Qué creen que hubiera pasado con Darío? Habría perdido toda credibilidad, porque lo que había firmado era una ley de los medos y de los persas. Él era la máxima autoridad de los medos y de los persas, y él tenía que regirse aún por las leyes y las reglas que él mismo había establecido. Así es que este hombre, Darío, pasó mucho tiempo tratando de negociar y de evitar que la ley fuera aplicada en este hombre, en Daniel. Ya todos sabemos lo que sucedió. Esto habla de la importancia que tiene las reglas o las leyes que Dios establece. Dios estableció leyes. Una de las leyes que Dios estableció es toda, porque dice, la paga del pecado es muerte. Esa es una parte que esto forma parte de la ley de Dios y es algo que Dios tiene que cumplir porque es una ley que estableció en su reino. La paga del pecado es muerte. Esa es la ley que regía en la antigüedad, en la ley establecida por Dios. Ahora bien, quiero hablar de otro caso, de un caso paradigmático, de un tal Seleuco de Locri. ¿Quién fue Seleuco de Locri? Seleuco de Locri fue un estadista, fue un filósofo griego que vivió en el siglo 7 antes de Cristo. Y este hombre fue a él, entre otras cosas, lo que se le atribuye fue las primeras leyes que reinaron en Grecia. Este hombre estableció una ley que decía lo siguiente: decía que todo aquel que fuese hallado en adulterio le tenían que sacar los 2 ojos. Esa fue la ley que él estableció. ¿Qué fue lo que sucedió? Que agarraron a su hijo en adulterio. Y entonces llegan con el hijo y le dicen, oye, resulta que tu hijo fue hallado en adulterio. ¿Qué habríamos hecho nosotros? Que le sacaran los 2 ojos a Jimena. Porque de otra manera, si yo no aplicara o si nosotros no aplicáramos la ley, íbamos a ser menospreciados como autoridad, y aquí quiero hacer un paréntesis. Seleuco hizo lo contrario. ¿En qué aprieto estaba Seleuco? ¿Saben qué fue lo que hizo Seleuco? Dijo, está bien, traigan a mi hijo. Sácale un ojo a mi hijo. Y le sacaron un ojo a su hijo. ¿Con esto había cumplido la ley? ¿Saben qué hizo con el otro ojo? Dijo, sáquenmelo a mí. Y con eso se cumplió la ley de que hallado en adulterio tenían que sacar 2 ojos. El otro ojo lo perdió Seleuco. Esto es lo mismo que ha hecho Dios por nosotros. Dios estableció leyes. Las leyes de Dios fueron leyes de amor desde siempre. Desde siempre, las leyes que Dios estableció, Él quería establecer un reino de amor.
Y las leyes que dio, las dio para nuestro bien. Todas las leyes que rigen el universo, que estén escritas o no están escritas, que los matemáticos se han encargado de descifrar algunas de ellas. Por ejemplo, la ley de la gravedad, la ley de no desear la mujer de tu prójimo. Todo tipo de leyes han sido establecidas por Dios y han sido establecidas para nuestro bien. Pero nosotros los hombres violamos esa ley y Dios no va a violar su ley porque Él tiene el meollo de la salvación, es ver lo que Dios hizo para que nosotros pudiéramos ser salvos sin que Él quebrantara su ley. Ahora bien, Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, porque en la ley que Él mismo estableció, Él dijo, la paga del pecado es muerte. Con la muerte de su Hijo, Dios mostró su justicia, porque cumplió su palabra, pero también cargó en su Hijo todos nuestros pecados y con esto mostró su gracia. El desconocimiento de la justicia puede convertir a la gracia en algo muy peligroso, creyendo que se nos da permiso para pecar. Por eso el apóstol Pablo escribe en Gálatas capítulo 5, verso 13, dice lo siguiente: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. No usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Este abuso de lo que se hace de la palabra gracia o de la gracia que se hace en muchos, que nos damos el permiso para pecar al fin que estamos bajo la gracia, no es otra cosa sino un desconocimiento de la doctrina de la salvación y de la justicia de Dios. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué es entonces la justicia? Y voy a decir no definiciones de diccionario, sino de cosas cotidianas en las que podemos ver lo que es la justicia. Mira, la justicia es la aplicación de la consecuencia que merecen nuestras acciones. Por un lado, bendición si hacemos el bien y maldición si hacemos el mal. Eso es justicia. Justicia también es cumplir nuestra palabra. Porque si yo digo que me voy a levantar a las 6 de la mañana y me levanto a las 7, no estoy cumpliendo mi palabra, no estoy haciendo justicia a la ley que yo mismo me establecí. ¿Me doy a entender? Practicar la justicia también es hacer lo correcto. Si yo soy un hombre justo, es que yo aplico lo que yo digo. Justicia también significa los mismos derechos y las mismas consecuencias, sean buenas o malas para todos. Esto lo podemos ver en el reglamento de tránsito. Si yo me paso un alto, la justicia es que a mí, que yo soy un simple civil de a pie, y el presidente tengamos el mismo beneficio o la misma consecuencia por pasarnos un alto. De otra manera, habría impunidad. Si yo me paso el alto y no soy castigado, eso se llama impunidad, que no se aplique la ley como es debido. Justicia significa la misma ley para todos. Si dos criminales están siendo condenados por una misma falta, deben recibir el mismo castigo. Si dos personas hacen la misma labor o el mismo trabajo, deben de recibir el mismo sueldo, sea hombre o sea mujer. Eso es justicia. Y por otro lado, sabiduría es ejercer la justicia con rectitud. Si nosotros leemos la oración de Salomón cuando ascendió a tomar el reino, este hombre lo que pidió fue sabiduría. Y dice así, le contesta a Dios y le dice en el verso 10 del primer libro de Reyes, le dice: al Señor agradó que Salomón pidiera sabiduría, así que le respondió: como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá.
Ah, como dije, los mandamientos de Dios son amor. Ah, la palabra de Dios también dice también que toda la ley se puede resumir en una sola palabra y esa palabra es amor. Gálatas 5:14 dice lo siguiente. Dice, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Es decir, que si amamos a Dios todo nuestro corazón y con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces estamos cumpliendo con todas las exigencias de la ley de Dios. Pero Dios no solamente estableció leyes, también estableció consecuencias si violamos esas leyes. Fíjate que dice consecuencias, no sugerencias para que las tomásemos en serio. Cuando se quebranta un mandato de Dios, hay consecuencias. Estas consecuencias son muerte, enfermedad, ruina, pobreza, tristeza, dolor. Nosotros violamos las leyes de Dios y la consecuencia fue la muerte eterna. La muerte eterna, ¿qué es la muerte eterna? Eso es algo que la gente piensa que cuando, algunas personas piensan que cuando la gente se muere ya se acabó todo. Y no, Dios puso en nosotros eternidad. Nosotros hagamos el bien o hagamos el mal, vamos a tener vida eternamente. Lo que pasa es que una vida va a ser verdaderamente vida, vida en abundancia, porque vamos a estar con Cristo. Pero los que no creyeron en Jesús, los que no aceptan a Jesús, también van a tener vida eterna. Pero esa vida eterna es estar separados permanentemente de Dios y viviendo una consecuencia terrible, la cual se va a vivir en el infierno. Eso es lo que está destinado para unos o para los otros. Ahora, nosotros debemos de diferenciar entre la muerte y la vida. Por ejemplo, la muerte espiritual es no tener una relación con Dios, pero van a seguir viviendo de alguna manera, pero van a estar en eterno sufrimiento. Hay otra muerte que es la muerte física, que es cuando este cuerpo, este estuche que nosotros vemos ahora, va a dejar de funcionar. Hay una muerte que es en vida, que es vivir en permanente tristeza. Al otro lado de la justicia encontramos la gracia, que es un favor inmerecido e inesperado. Es el regalo inmerecido de la salvación que Dios le dio a la humanidad al enviar a su Hijo a morir en la cruz. La gracia hace que Dios se sienta complacido con nosotros y hace que tenga más amor por mí. Gracia es amor a pesar de nosotros o de nuestras acciones o de nuestras inacciones. Eso es gracia. En griego, la palabra gracia es charis. Es la influencia divina sobre nuestro corazón, dándonos la capacidad para hacer su voluntad. Mira lo que dice Filipenses 2:13. Dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Si las personas mereciéramos la salvación, no sería charis, es decir, no sería un regalo o un don, sería ofeleima, que es un salario o pago. ¿Sí notas la diferencia? Algunas veces confundimos gracia con misericordia. Son parecidas, pero no son iguales. La gracia es ser bendecidos aunque no lo merezcamos. Misericordia es no recibir un castigo que merezco. Gracia no es impunidad. Repito, gracia no es impunidad. ¿Qué sucedería si el gobierno de nuestro país decidiera que salieran libres todos los presos de las cárceles nacionales? Ladrones, asesinos, sicarios, violadores, defraudadores, etcétera. Esto sería impunidad, porque estos hombres saldrían libres sin haber pagado un castigo.
Y entonces todos tendríamos derecho a violar la ley y el gobierno perdería toda credibilidad. A nivel internacional existe algo llamado el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma es un instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, oye, escucha esto, cuyo objetivo es poner fin a la impunidad de los autores de crímenes y contribuir así a la prevención de nuevos crímenes. ¿Qué es lo que estoy diciendo en otras palabras? Creo que fue en 1994 cuando se reunieron consejeros de la ONU, todos los países se reunieron y dijeron, tenemos que poner un alto a la impunidad en el mundo en general. Y entonces crearon el Estatuto de Roma. Y en el Estatuto de Roma se comprometieron algunos países, dije algunos porque no todos han firmado el Estatuto de Roma, en el cual están diciendo, nos estamos poniendo de acuerdo para que nadie en el mundo, no importa en qué parte del mundo, haya cometido un delito, ese hombre no queda impune, sino que sea castigado. Y firmamos aquí todos, supuestamente todos. Eso es el Estatuto de Roma. Lo que está tratando, ¿y con qué objeto hacen esto? Dice, con el objeto de que, en otras palabras, el pecado no siga creciendo, que se detenga a los autores de un mal, se les meta a la cárcel y de esta manera queden confinados en un solo lugar para que estos hombres no sigan cometiendo ningún mal en el mundo. El propósito de enviar a su hijo, de Dios a enviar a su hijo a morir en la cruz, fue poner fin al pecado y prevenir más pecados. Por esa razón, gracia sin justicia es injusticia y permisibilidad. Pregunto, ¿no podría Dios perdonar el pecado y ya? ¿A todos? ¿No podría perdonar Dios el pecado a todos y ya? No. Pues que no tuvimos el ejemplo de Daniel y no vimos el ejemplo de Seleuco. No, porque entonces su reino sería un reino de permisibilidad y un reino en el cual no tendría ningún derecho, como el gobierno mexicano, o cuando que todos nos pasáramos los altos. Les vuelvo a preguntar, ¿no podría Dios perdonar todos los pecados? No, porque conforme al estado de derecho que Dios estableció, Él estableció que la paga del pecado es muerte. Eso es algo que nosotros debemos de entender con respecto de nuestra salvación. ¿No podría Dios eliminar el castigo eterno? Y te respondo, ¿y entonces dejar de ser justo y dar a otros permiso y a otros para pecar? ¿Te das cuenta que Dios no puede quebrantar su propia ley? La respuesta es a ambas preguntas es claro que no. Claro que no. Dios es un Dios que nos da gracia, pero también es un Dios justo. Es un Dios justo que quien quebrante su ley la va a pagar. Algunos dicen, como Dios es un Dios de amor, no va a dar castigo, entre paréntesis, justicia, no va a ser justo. Por eso creen que el infierno no existe. Eso sería un Dios injusto, no un Dios de amor. A pesar de nuestro pecado, Dios nos ama y quiere liberarnos de las consecuencias de nuestro pecado. ¿Cómo puede hacer esto y seguir siendo justo? Ese es el problema al que se enfrenta Dios, que Dios nos ama y quiere perdonarnos, pero por otro lado no puede Él mismo violar su ley. ¿Cómo puede perdonarnos sin violar su palabra? ¿Cómo puede perdonar nuestro pecado sin darnos licencia para pecar? ¿Cómo puede Dios honrar su palabra y perdonarnos? ¿Cómo puede Dios mostrar su odio por el pecado y aún así librarnos de nuestra sentencia? Por un lado, si a todos los que violan la ley se les da un castigo justo, entonces
no existe. Entonces, por un lado, si a todos los que violan la ley se les da un castigo justo, entonces no existiría la gracia, porque a todos los está pasando por el castigo de lo que cometieron. Pero por otro lado, si perdonara a todos los que han violado la ley, entonces no habría justicia, ni respeto a la ley, ni respeto a Dios. Por esa razón, la única solución que Dios tuvo para no violar la ley y ser justo fue hallar un sustituto, fue hallar un chivo expiatorio, alguien que recibiera el castigo que todos nosotros merecemos, alguien que pagara la pena que Dios estableció que teníamos que pagar, pero que además esta persona no hubiera violado nunca la ley, porque de otra manera esta persona estaría llevando su propio castigo. Y por esa razón sería incapaz de llevar el pecado de algún otro. Este sustituto o chivo expiatorio fue Jesús, quien se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. Por esta razón, el mensaje de la cruz no es solo un mensaje de gracia, lo es también de justicia. Mira, te voy a leer un pasaje, por lo menos, dos pasajes, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo. Voy a empezar con el Nuevo. Mira cómo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos establece gracia y justicia muy claramente. Romanos 5, verso 8, la primera parte dice, siendo aún pecadores, esto es gracia. Fíjate la justicia, Romanos 5, 8, la segunda parte, Cristo murió por nosotros, esto es justicia. El Salmo 85, verso 10 dice, el amor inagotable y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Habla de gracia y de justicia. Dios, en lugar de ejecutar su justicia sobre nosotros, la obró sobre su propio Hijo para mostrarnos su gracia y su justicia. Al ver los discípulos a Jesús muerto en la cruz, entendieron el amor redentor de Dios, pero también se dieron cuenta que Dios cumple su palabra. Dios es amor, pero también Dios es justo. Hablar solo del amor de Dios y no de su justicia es predicar un evangelio incompleto. Romanos 3:25 dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Tampoco de nada sirve el sacrificio de Jesús en la cruz si nosotros no hacemos algo al respecto. ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer es creer. Si no conocemos la justicia de Dios, vamos a despreciar la sangre de Jesús. Hebreos 10:26 dice, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Lo cual quiere decir que si seguimos pecando deliberadamente, no hay sacrificio alguno que nos limpie. Si no entendemos la gracia con justicia, vamos a pecar y perdemos la seguridad de nuestra salvación. Y entonces es cuando decimos, es que yo no sé si me voy a salvar, es que yo no estoy seguro de mi salvación. Hebreos 10:28 y 29 dice, pues todo el que rehusaba obedecer la ley y de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Si en la ley morías por despreciarla, ¿cuánto más si menosprecias y pisoteas la sangre de Cristo? Finalmente,
Al celebrar la cena del Señor, recordamos su justicia. Al entregar a su Hijo, Dios siguió siendo justo respecto a su propia ley, satisfizo el requisito legal. Cuando Jesús dijo, consumado es, se cumplieron todas las exigencias de la ley de Dios, el pecado ha sido quitado y podemos acercarnos a Él con toda confianza. Hermanos, como ves, el plan de Dios es un plan que respeta sus propias leyes y sus propios decretos. En una síntesis muy breve y muy concisa, lo que podemos decir es que Dios estableció desde el principio en sus leyes de amor que la paga del pecado es muerte, porque la ley fue establecida para nuestro bien. Cuando el hombre violó esta ley, entonces automáticamente cayó en desgracia y cayó para morir. Y entonces el amor de Dios que tiene por su pueblo, por su creación, diseñó la manera en la cual podía salvar a la gran mayoría. Esta mayoría tenía que tener algo que se llama fe, pero sin ser injusto, es decir, sin quebrantar su propia ley. Eso fue lo que estableció en la cruz y para eso envió el chivo expiatorio. Ese chivo expiatorio, como dije, es Jesús, alguien que vino en toda inocencia, sin ninguna culpa, sin ninguna carga de pecado en su vida, a ofrecer su propia vida para pagar por nuestro pecado. Pagó el justo por los injustos, como dice la palabra también. Eso es lo que es la salvación. Pero nosotros no debemos de perder de vista dos cosas, que tenemos la gracia, pero que también Dios es justo. Y Dios es justo y a su debido tiempo nos dará el pago de lo que nosotros hagamos con la libertad que ahora tenemos en Cristo Jesús. Si cuando ustedes lean el libro del Apocalipsis, se van a dar cuenta de que mucha gente piensa, de que yo ya acepté al Señor, yo ya soy salvo y yo ya no puedo hacer lo que yo quiera porque yo soy salvo. Hay una frase, o no sé cómo se dice, una máxima que dice, salvo siempre salvo. Entonces quiere decir que puedes hacer lo que tú quieras, puedes vivir tu vida sin ninguna ley, sin estar sujeto a ninguna ley, a ningún amor, a no amar a la gente, a tenerla como menos, a no sé, a no obrar justicia, la justicia de Dios. Eso es lo que mucha gente piensa. Pero parece que esta gente no ha leído lo que dice el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis dice que nosotros hemos sido hechos para hacer buenas obras. Y esas buenas obras, cuando lleguemos al cielo, dice que nos van a ser dadas vestiduras blancas. Y esas vestiduras blancas son señal de las buenas obras que hicimos aquí en la tierra. Esas buenas obras son con lo que Dios nos va a vestir en el cielo. Y a cada uno de nosotros nos va a dar de acuerdo a lo que hayamos hecho. Dice que hay gente que produce al 30%, al 50% y al 100 por uno. Eso es lo que nosotros podemos hacer con la salvación que ahora nosotros tenemos y de la cual disfrutamos. Son cosas de las cuales nosotros debemos de estar puestos nuestros ojos atentos en las cosas que hemos recibido. La gracia y la justicia no van separadas. La gracia y la justicia van unidas. Y la gracia y la justicia es algo de lo cual disfrutamos y algo que nosotros también debemos de hacer. Comportarnos como gente justa porque hemos sido recibidos a gracia de parte de Dios. Espero, hermanos, que pudiéramos tener más claro lo que es la justicia y la gracia y la salvación, y que cada uno de nosotros podamos dar razón de por qué Dios no va a perdonar a toda la humanidad, de por qué sí hay un infierno, de por qué nosotros somos salvos por la obra de Jesucristo en la cruz, porque pagó el justo por los injustos. Eso es lo que hemos recibido. Vamos a ponernos en pie, hermanos, por favor. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia para con nosotros.
porque en tu infinito amor y en tu infinita sabiduría decidiste hacer todo un plan de salvación para nosotros, Dios, que algún día estuvimos separados de ti, desde el primer inicio, Señor, desde nuestro padre Adán. Pero en tu gracia y en tu misericordia, Dios, nos has dado la gracia y la justicia de Jesucristo en la cruz. Y por gracia es que somos salvos, Dios, porque no es por nuestras obras, Dios, que somos salvos, sino por tu amor y por tu justicia en la cruz. La cruz, Señor, es algo más importante de lo que nosotros, muchos de nosotros consideramos. Y te pedimos que lo podamos tener presente, Dios, en nuestras vidas y que podamos vivir nuestra vida completamente entregada a ti, Señor, negándonos a nosotros mismos cada día de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.